Qué grato es poder saludarles por este medio, saber que están ahí en sus casas viéndonos y de esta manera todos juntos poder alabar el nombre de nuestro Dios. El viernes pasado hablábamos acerca de la crucifixión de Jesús, de esta semana que llamamos Semana Santa, y hoy vamos a hablar acerca de la resurrección, pues es un culto muy especial. Y vamos a continuar con la lectura que hicimos el viernes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, por favor, hermanos, de los versículos 50 al 56, y vamos a continuar leyendo el capítulo 24 de los versículos 1 al 35. ¿Les parece? Le voy a dar lectura. Dice así: había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo, que no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado, que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Luego volvieron a casa y prepararon especies aromáticas y perfumes. Entonces descansaron el sábado conforme el mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y, al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar al sepulcro, les contaron todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que sea condenado a muerte, y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era el quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos.
Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Gracias a Dios por su palabra que nos habla de que nuestro Jesús resucitó. No solamente fue crucificado, no solamente murió, sino que Él resucitó. Y esto habla de la victoria que tiene sobre la muerte, sobre el pecado, y de la victoria que nos ha dado a nosotros. Por eso cantemos con alegría y con gozo. Hoy bendita historia de Jesús quien en su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscame y cómprame con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que el amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al cielo lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscame y cómprame con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay naciones de victoria, que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero oír mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscame y cómprame con su divino amor. Me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Porque Él vive, triunfaré mañana. Dios nos envió
En esta semana seguimos recordando los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad y estamos hablando de los sucesos que cambiaron para siempre la vida de millones de personas alrededor del mundo, y nos estamos refiriendo a la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje de Lucas que acabamos de leer hace un momento, vemos en la historia de algunos discípulos de Jesús, y en esta sección de la palabra de Dios encontramos a dos de los amigos de Jesús que iban caminando hacia la aldea llamada Emaús. Y mientras iban caminando, ellos iban platicando todo lo que había pasado anteriormente en Jerusalén, y en el camino se encontraron a una persona, pero por su tristeza, por su desesperanza que tenían, no lo reconocieron, y ellos iban discutiendo qué es lo que había pasado en Jerusalén. Y en un momento Jesús les dice que Él era el profeta poderoso en obras que tenía que sufrir allá en la cruz del Calvario. Y estos discípulos, estos dos que iban de camino a Emaús, no entendieron o no se habían dado cuenta de lo que había pasado con Jesús. Y por eso Jesús les dijo: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y entonces Jesús, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que decían de Él en todas las Escrituras. Y en este pequeño relato de la palabra de Dios, los discípulos de Jesús pueden ser algo parecido o algo similar a nosotros. Muchas veces nosotros vivimos desesperanzados y no confiamos en que Cristo ha resucitado. Así es que en este pasaje de Lucas 24, del 13 a 35, nos ayuda a recordar 4 razones por las que Jesús vino a morir en la cruz y resucitar al tercer día, para que nosotros como hijos de Dios tengamos esa paz en nuestra vida y vivamos una vida llena de esperanza y vivamos una vida digna de ese sacrificio. Así es que veamos cuáles son esas 4 razones que recordamos en estos días, que es la Semana Santa. Primero, Jesús vino a morir y resucitar para satisfacer la justa ira de Dios. Entonces vemos que una de las razones por la que Jesucristo se ofreció como sacrificio es la manera de entender lo que significa la palabra propiciación. En Romanos 3, 24, 25 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y en primera de Juan 2, 1 al 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por el de los demás. Y en primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces la palabra propiciación se refiere a un sacrificio que apacigua la justa ira de Dios, que apacigua el pecado, la culpabilidad del ser humano. Y entonces vemos también en el Antiguo Testamento que la palabra propiciación aplicaba a los sacrificios que la gente hacía al aplacar, apaciguar la ira de Dios de parte del pecador culpable por medio de un sacrificio. Y en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el sacrificio que cumple todos los requisitos de ser santo sin mancha, es decir, el perfecto sacrificio. Y por eso el Evangelio dice que la ira de Dios sobre Jesús se convierte en un favor divino para el pecador. Miremos cómo dice las Escrituras: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y entonces vemos que en estos versículos nos dice que Jesús fue
ofrecido públicamente como propiciación según el plan soberano de Dios. Fue sacrificado para satisfacer la justa ira de Dios y fue realizada por medio de su sangre. Y los beneficios de esa propiciación es que nosotros, al confiar en Él, al tener esa fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos el perdón y la justificación. Entonces la razón por la cual Dios exhibió a su Hijo como propiciación era para manifestar su justicia y a fin de satisfacer su justa ira. Entonces de esta manera Él puede perdonar a un pecador culpable sin dejar a un lado lo que la justicia demandaba. Por lo tanto, permitiendo que Dios sea perfectamente justo y al mismo tiempo el que perdona a los pecadores que creen en Jesús. Y en otras palabras, toda la ira acumulada por causa de la humanidad pecadora fue derramada sobre Jesús. Y de esta manera cumplir la demanda que dice que la paga del pecado es la muerte. Y así Cristo Jesús ofreció para satisfacer la justa ira de Dios. Como segunda razón, Jesús vino a morir y resucitar como sustituto del ser humano. Todo el enojo santo, toda la ira santa e indignación de Dios por causa del pecado que estaba acumulado en el ser humano cayó sobre Jesús. La deuda que teníamos con Dios, Él la pagó por nosotros. Jesús es nuestro sustituto. Toda la ira que estaba amontonada, esperando ser derramada sobre los pecadores culpables que un día tendrían que pagar, fue pagada por Jesús. Por eso, todos aquellos que creen en el Evangelio, el castigo que merecen, lo que demanda la justicia de Dios, fue derramada sobre el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Él llevó la ira de Dios en su cuerpo. Como nos dice Isaías 53, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Dice que Él fue molido por nuestras iniquidades, y en nuestro contexto es ser aplastado, ser fragmentado en miles de pedazos. Y eso es lo que sufrió Jesús, que nosotros merecíamos, pero Él nos sustituyó. Él tomó nuestro lugar para que nosotros no sufriéramos todas esas cosas. Entonces la justicia perfecta de Dios fue ofendida por causa de tu pecado, por causa de mi pecado, por causa del pecado de la humanidad. Pero nosotros como pecadores culpables demandaba la naturaleza de Dios, que es justa, que cada quien pagara lo que ha hecho. Por lo tanto, la ira tenía que ser derramada sobre los culpables. Pero en vez de que los culpables sufrieran por sus propios pecados, el Hijo de Dios, por medio de su amor inagotable y su misericordia, descendió, se hizo carne, se hizo ser humano y sufrió nuestra culpa. Pagó nuestra culpa y sobre Él fue puesto todos nuestros pecados, ¿sí? Y por eso dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Él llevó los pecados de todos aquellos que creen en Él. El justo sufrió y murió en lugar de los injustos, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y por eso Cristo vino a morir y resucitar como nuestro sustituto, para que nosotros, los que creemos en Él, seamos considerados justos delante de Dios. La tercera razón, Jesús vino a morir y resucitar para reconciliarnos con el Padre. A través de su muerte y resurrección, Jesús restaura todas las relaciones que habían sido quebrantadas por causa del pecado. La relación entre el ser humano y Dios, la relación entre
nosotros y el prójimo y la relación con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces imaginemos a dos amigos que son muy amigos, como nosotros lo consideremos, una buena relación que una vez disfrutaron y está al punto de romperse, y ellos dejan de hablarse, la comunicación que pudieran tener se torna un poco incómoda, y los amigos gradualmente se convierten en extraños y se vuelven a distanciar, y solo puede ser revertido la amistad que antiguamente tenían por medio de una reconciliación. Entonces reconciliar es restaurar la amistad, la armonía que se tenía, en este caso con Dios. Cuando los viejos amigos resuelven sus diferencias y restauran su relación, ha ocurrido lo que conocemos como la reconciliación. Segunda a los Corintios 5, 18 y 19 dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces notamos que Cristo nos reconcilió con Dios. Y el hecho que necesitamos reconciliarnos significa que nuestra relación con Dios estaba rota, estaba quebrada. No teníamos nada que ver con Dios, ya no era nuestro amigo. Puesto que Dios es santo, nosotros, los culpables, los pecadores, nuestro pecado nos aleja de Él, nuestros pecados nos distancia de Él, éramos enemigos de Dios. Y como nos dice la palabra del Señor en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces cuando Cristo murió en la cruz, Él satisfizo el juicio de Dios e hizo posible que los enemigos de Dios encontraran la paz con Él. Nuestra reconciliación con Dios la efectuó Jesús por medio de su sacrificio. Y ahora tenemos amistad con Él, podemos acercarnos ante Él, platicar con Él todos los días, acercarnos confiadamente al trono de su gracia y de esa manera reconciliarnos con Él por medio del sacrificio de Jesús. Y también podemos acercarnos y podemos amar a nuestro prójimo, porque esa relación ha sido restaurada por medio de la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y como cuarta razón, Jesús vino a morir y resucitar para darnos vida en abundancia. Entonces la muerte de Jesús, la muerte y su resurrección de Jesús va mucho más allá de la salvación de nuestros pecados y de la esperanza de la vida eterna. Él también nos ha traído vida en abundancia. No solo nos rescata del juicio eterno, no solo perdona, sino también nos da esa vida en abundancia. Pero ¿en qué consiste esta vida en abundancia? Podemos ver en 2 Corintios 5:14 dice: el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por siguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces todas las personas viven por la propia naturaleza con egoísmo. Siempre buscan lo mejor para sí mismos sin pensar en los demás. Entonces la cuestión que al vivir para Él se da que tenemos una vida en abundancia, y esta vida se disfruta cuando morimos a nosotros mismos, cuando damos nuestra vida por Cristo, cuando damos nuestra vida por los demás, y entonces realmente encontramos la vida en plenitud. Entonces la tendencia del ser humano es ser egoísta, pero el mensaje de Jesús va en contra de esta cultura, de esta tendencia de egoísmo. Por esta razón, el verdadero seguidor de Jesucristo debe vivir de acuerdo a una ética de valores diferentes a los demás, a los que el amor al prójimo es la característica y esencial de cada uno de los hijos de Dios. Y en Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La vida de Cristo en nosotros se debe reflejar en nuestro amor sincero por los demás. Un verdadero cristiano es aquel que vive con humildad
que vive sirviendo a Dios, que vive sirviendo a su prójimo, con la compasión de Jesús y amando a los demás con el amor sacrificial que Jesús nos ha mostrado. Entonces la muerte y resurrección de Cristo van mucho más allá de acontecimientos históricos que recordamos cada año, ¿sí? Nuestro diario vivir y el fundamento central es el amor hacia los demás, es el amor hacia el prójimo. Entonces Cristo murió para que nosotros vivamos para servirnos unos a otros y de esta manera encontrar el significado de la vida en abundancia que Dios en su sacrificio mostró para darnos a nosotros. Así es que en la práctica significa llenarnos de Dios, llenarnos del Espíritu, siempre una estrecha relación con Él, experimentando su amor, sentimientos de que nos sentimos amados a nosotros mismos y amarlo a Él por encima de todas las cosas, por encima de todos los demás, ¿sí? Y así también amar a nuestros hermanos, tener conciencia viva de nuestra eternidad con Dios y de que nuestros pecados han sido perdonados, que somos salvos y que aun que andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque sabemos que el que resucitó camina a nuestro lado. Y esta es la razón por la que Cristo vino a morir y resucitar en la cruz, para darnos la vida en abundancia. Y como dice su palabra, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces aquel que vive la vida en abundancia no se preocupa tanto por las cosas terrenales, sino se preocupa por servir a su Señor. Y esta es la verdadera vida en abundancia. Así es que recapitulemos lo que hemos visto. Primero vimos que Jesús vino a morir y resucitar para satisfacer la justa ira de Dios. También vimos que Jesús vino a morir y resucitar como nuestro sustituto. También vimos que Jesús vino a morir y resucitar para reconciliarnos con el Padre. Pero también Jesús vino a morir y resucitar para darnos la vida en abundancia. Así es que la muerte y resurrección de Jesús es un hecho tan asombroso que como iglesia debemos tener siempre presente. La alegría de tener a nuestro Señor que ha resucitado nos debe traer paz y tranquilidad y una renovada esperanza. Todo este sacrificio lo ha hecho por su gran amor y misericordia hacia nosotros, hacia su pueblo, hacia la humanidad. Ahora todos nosotros que hemos creído en Él, por su sacrificio somos nuevas criaturas y tenemos una herencia que no tiene precio y que no puede cambiar ni deteriorarse, porque incluso después de morir podemos volver a vivir por su resurrección de nuestro Señor. Dios envió a su Hijo al mundo, permitió que sufriera y muriera por amor a nosotros. Hoy Jesús vive, hoy podemos encontrarnos con Él y recibir ese perdón y recibir esa salvación, porque Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces, ¿quién nos va a condenar? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios Padre y intercede por nosotros. Así es que disfrutemos esa paz, disfrutemos la abundancia de su vida que nos da nuestro Dios, y así aunque estemos pasando por dificultades, nosotros debemos disfrutar que hoy es el día en que debemos tomar esa decisión de seguirle con todo nuestro corazón. Así es que yo les invito, si tú no tienes esa vida en abundancia, hoy es el día en que tú puedes venir a Jesús. Hoy es el día en que juntos como iglesia podemos disfrutar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El placer y el gozo de saber que Cristo ha resucitado. Adoremos a nuestro Señor esta mañana y todos los días de nuestra vida, porque Él vive y pronto volverá. Y que nuestra alabanza llene todo este mundo, porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Él vive, y porque Él vive, nosotros viviremos eternamente. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que
Vive tu nueva vida en Cristo, porque nuestro Señor ha resucitado. Así es que yo les invito a que inclinen su rostro y le demos gracias a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor y compasión que mostraste por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta semana la humanidad recuerda esos acontecimientos en el cual tú te hiciste hombre, habitaste entre los humanos, te ofreciste como sacrificio por causa de nuestros pecados para perdonarnos y así hacernos justos a nosotros. Gracias, bendito Dios, por ese amor inagotable que has mostrado por cada uno de los seres humanos. Y gracias, Señor, porque a nosotros los que hemos creído en ti, nos has rescatado y ahora no hay ninguna condenación sobre nosotros, porque tú los has pagado con tu propia vida. Gracias, Señor, porque hoy recordamos que tú has resucitado y que por causa de esa resurrección nosotros tenemos vida eterna. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en casita, que no se les olvide que tú vives y reinas por toda la eternidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos. Vamos a cantar este himno en el Monte Calvario, recordándonos que Jesús murió en la cruz por nosotros y nos ha dado salvación. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, y en ella murió mi bendito Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de la cruz mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie el poder de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues con él evitó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús con su cuerpo trazó hermosura, contemplo sin par, con los brazos abiertos a él me llamó, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a mi Cristo Jesús, sus desprecios con él llevaré.
en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día vendré de una cruz, mi corona Jesús me dará. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Agradecemos a nuestro Dios porque envió a su Hijo para vivir en este mundo, para morir y para resucitar. Gracias porque por medio de Él tenemos salvación, hemos sido comprados, ya no estamos más perdidos, sino ahora tenemos vida y vida eterna. Vamos a orar, hermanos, para poder concluir este culto. Y hermanos, queremos decirles que les amamos, que donde quiera que estén, en sus casas y demás, oramos por ustedes y también pedimos su oración por nosotros. Oramos, hermanos. Gracias, Señor, por este momento que pudimos alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque estamos celebrando tu resurrección, esa resurrección, Señor, que nos ha dado la victoria a nosotros, porque reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el creador de la vida y que tú eres el único que podía reconciliarnos contigo mismo. Gracias por morir en esa cruz, gracias por derramar tu sangre preciosa y por resucitar. Gracias porque también nos elegiste, Señor,
desde hace mucho tiempo de creación en el mundo. Gracias por darnos salvación a nosotros, por hacernos tus hijos. Y Señor, estamos agradecidos contigo y te alabamos, Señor, te exaltamos por eso. Te pedimos, Señor, que este gozo que tenemos en nuestro corazón siga siempre presente. Que este gozo, Señor, nos impulse, Señor, a seguir sirviéndote y amándote, a poder entregar nuestras vidas a ti, Señor, en adoración. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que tú los bendigas, a toda su familia, que bendiga, Señor, a sus hijos, que bendiga, Señor, su trabajo, Señor. En esos momentos en que vivimos como mundo, Señor, como planeta, una contingencia, Señor, a veces podemos caer en desesperación, pero estamos confiados en ti, Padre. Queremos confiar plenamente en ti y en que tú nos has dado la victoria. Y que en nuestra casa, Señor, nuestro hogar no es esta tierra, sino nuestro hogar está contigo, en la patria celestial. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu amor hacia nosotros, por tu misericordia y por tu gracia. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén.